Somos tu voz. Así como ha ocurrido con funerarias, que se ha denunciado la proliferación de este tipo de servicios, pero de forma ilegal, han proliferado también bancos de sangre ilegales. Al menos esa es la advertencia que han hecho desde la Sociedad Venezolana de Hematología, y por eso hasta ahora vamos a conversar con la doctora Nelly Vázquez de Martínez. Ella, por supuesto, es hematóloga, forma parte del Banco Municipal de Sangre y es representante del Grupo de Medicina Transfusional de la Sociedad Venezolana de Hematología. Doctora Vázquez, un gusto saludarla. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, Vanessa, y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo pues a toda la audiencia. ¿Cuál es la información que tienen ustedes sobre la proliferación de estos locales ilegales? Además, ¿cuáles son los riesgos que corre la población de acudir a estos sitios? Porque, bueno, no se puede tapar el sol con un dedo. Sabemos cuál es la situación en los bancos de sangre en los hospitales, y producto de eso, en medio de la necesidad y la desesperación, al final las personas hacen lo que sea por encontrar esa sangre que necesita su familiar para ser operado, intervenido. ¿Cuál es la situación hoy, doctora? Bueno, la situación de los servicios de sangre en el país es realmente grave, porque no existe ningún control, no existen políticas desde el Ministerio de Salud apropiadas, no existe una dirección tampoco, ni una Contraloría Sanitaria, ¿verdad?, que controle, y valga la redundancia, pues los servicios de sangre. Ni la apertura de los servicios de sangre, ni tampoco hay vigilancia sobre los que están abiertos. Nosotros, creo que la Contraloría Sanitaria pues quizás esté en manos de personas que no tienen la debida preparación para dar o autorizar pues la apertura de los bancos de sangre, y tampoco pues no se sabe si estos tienen la infraestructura apropiada. Tenemos conocimiento de que abren bancos de sangre en centros comerciales, en apartamentos, etcétera, pues yo sé también que hay como personas que se ocupan de transfundir, yo los llamaría transfusores de maletín, que aparecen de la nada con una neverita con la sangre, que no se sabe cómo fue procesada, de dónde la obtuvieron, quién hizo las pruebas, cómo se hicieron las pruebas, porque no hay un control de calidad para nada, en absoluto, pues. A mí me parece una cosa sumamente grave, y bueno, yo de verdad pues me he ocupado pues de liderar esta denuncia, porque es algo increíble, porque detrás de eso me imagino pues que hay profesionales de la salud que están allí, que a lo mejor prestan su nombre para que esos bancos de sangre funcionen, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, que los familiares desesperados acuden a eso, pero también desde los mismos bancos de sangre y los profesionales de la salud de los hospitales han enviado, o envían, mejor dicho, a los familiares, y los familiares son los que prácticamente están liderando todo eso. Los familiares son los que no deberían hacerlo. O sea, en una situación de dificultad que tienen con su familiar, ellos no pueden estar buscando la sangre. Eso se tiene que ocupar es los bancos de sangre. Las personas justamente de los bancos de sangre a lo mejor tienen contacto, porque existe una red. Yo lo he llamado como una red. Entonces, bueno, yo digo que no tengo sangre en el banco de sangre, pero entonces llamo a la persona que yo conozco que tiene un negocio, porque es un negocio con la sangre, ¿verdad? Y entonces, bueno, y así se establece la red, y las personas pagan por una sangre que no saben ni de dónde viene. Pero yo creo que es importante este programa y hacer el alerta para que las personas acudan a los bancos de sangre debidamente certificados para obtener la sangre.
¿entiendes? Porque no pueden estar, o sea, ¿cómo tú vas a tomar una sangre que a lo mejor la traen hasta en un maletín? No sabemos si esa sangre fue trasladada con las condiciones que requiere, ¿cómo se llama? Con la cadena de frío apropiada. No sabemos si le hicieron las pruebas tampoco. Hay documentaciones, bueno, yo no las tengo, pero sí conozco personas en Puerto Ordaz que han documentado toda esta serie de irregularidades. Es muy grave lo que está pasando, porque cuando uno habla de que una unidad de glóbulo rojo es separada en 3 unidades, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que cada unidad que la persona compra a lo mejor no va a ser tan efectiva en ese paciente, y el paciente está pagando o sea, vamos a decir, es un negocio porque de una unidad sacan 3. O por ejemplo, que un paciente necesite plaquetas y en lugar de plaquetas le dan plasma rico en plaquetas o plasma fresco congelado. Eso es una cosa grave. Pero grave no, eso es una delincuencia organizada, es lo que yo llamo. Escuchan a la doctora Nelly Vázquez de Martínez, hematóloga del Banco Municipal de Sangre, representante del Grupo de Medicina Transfusional de la Sociedad Venezolana de Hematología. ¿Cómo es el proceso, doctora, para clasificar y tratar la sangre? ¿Cuentan con los reactivos además necesarios para hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen las personas haciendo, por ejemplo, no sé, transfusiones de sangre con esta sangre que no sabemos ni de dónde viene? Los riesgos son múltiples porque, por ejemplo, hay reacciones adversas, o sea, puedes transmitir enfermedades a través de la transfusión si no se le han realizado las pruebas serológicas apropiadas para descartar estas enfermedades. No existe una sangre de riesgo cero, o sea, una sangre que es procesada con toda la de la ley no tiene riesgo cero. Ahora, imagínate tú una sangre que no sabemos cuáles son las pruebas que le han procesado. Están haciendo pruebas rápidas. Tenemos conocimiento de que hacen pruebas para descartar enfermedades transmisibles por la transfusión, que son rápidas, que no son pruebas apropiadas para evaluar la sangre. Luego, tampoco existen los controles de calidad. No sabemos cómo hacen esas pruebas, ¿no? O sea, la sangre, la preparación de la sangre, desde que se obtiene del donante hasta que sea transfundida, es un procedimiento que amerita pues un control de calidad estricto, tanto así que bueno, que se debe seguir por las buenas prácticas de manufactura, porque la sangre es considerada un medicamento esencial. Si eso no se sigue, pues bueno, nosotros no podemos obtener productos seguros y de calidad. Doctora, ¿alguna autoridad se ha comunicado con ustedes? ¿Saben si, por ejemplo, en la Fiscalía tienen conocimiento sobre lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros en una oportunidad, en una rueda de prensa, invitamos a la Fiscalía, y la Fiscalía debería de estar con las cosas que se han publicado. Ellos deben estar conscientes de eso. También deben estar conscientes pues de que en el ministerio prácticamente no existe un programa de sangre como tal. Hay una desorganización completa, no existen unas políticas adecuadas. Si no existen políticas, pues nosotros no podemos mejorar. No podemos mejorar la donación voluntaria. La donación voluntaria es la más segura. Entonces no podemos avanzar en nada. Yo creo que nosotros estamos en el siglo pasado completamente en lo que se refiere a bancos de sangre, porque no hay ni siquiera reactivos adecuados. O sea, llegan los reactivos y nadie los evalúa. Los reactivos serológicos que se están usando en el país antes eran evaluados en el Instituto de Higiene y actualmente no. El Instituto de Higiene evaluaba, hacía controles de calidad a los bancos de sangre, a las pruebas serológicas, y eso ya no se hace. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la seguridad transfusional está seriamente comprometida porque no tenemos donantes voluntarios, porque no hay reactivos de calidad,
porque nadie evalúa lo que se compra aquí, porque no hay una gente apropiada, preparada a nivel de los servicios del Ministerio de Sanidad, etcétera. Así, eso hay que decirlo así, y la gente lo tiene que saber. La gente además no debe estar pagando por una sangre que no sabe de dónde viene, empezando por ahí, porque por la sangre no se paga pues por el procedimiento o los equipos que se utilizan, pero ni los donantes tampoco deben de ser remunerados, porque un donante que sea remunerado es un donante que oculta información y es mucho más riesgoso que transmita enfermedades. De hecho, en su momento denunciaban también que para la recolección de la sangre en algunos bancos de sangre estaban utilizando bolsas vencidas porque no se conseguían en su momento las bolsas que se necesitan para prepararla. Esa situación se mantiene. Y por otra parte, hablando de donación voluntaria, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta a la hora de donar sangre? Porque bueno, también hay muchos mitos en torno a eso, ¿no? Que si donas sangre una vez, después aumentas de peso, las consideraciones que hay que tener, se habla mucho del tema de los tatuajes, en fin. Bueno, mira, para donar sangre se necesita ser mayor de 18 años, o sea, entre 18 y 65 años, estar en buenas condiciones de salud, pesar más de 50 kilos. Y con respecto a lo de el tatuaje, una persona que se haya tatuado se espera un año para poder donar. Puede ir a donar a cualquier banco de sangre. Los que le han dado hepatitis después de los 12 años, o sea, la hepatitis en la infancia generalmente es una hepatitis de tipo A, o si la persona sabe qué tipo de hepatitis le dio, pues entonces, y es una hepatitis A, esa persona puede donar porque eso no se transmite a través de la transfusión. Solamente en el caso de la hepatitis B o la hepatitis C. Todos esos mitos, esos son falsos. Lo que pasa es que la gente siempre le tiene mucho miedo a las agujas y bueno, la gente nunca tiene tiempo. Con respecto a las bolsas, es cierto, aquí durante muchos años se utilizaron bolsas vencidas y esas bolsas eran entregadas desde el Ministerio de Salud. O sea, el mismo gobierno enviaba a sus bancos de sangre bolsas vencidas y quizás aún quedan por allí. O sea, a mí no tengo constancia, pues porque en el Banco Municipal ya no se utilizan, pero quizás en el interior de la República las hay. Y si no las usan y si no tienen, los bancos de sangre mandan al paciente o al familiar a comprar la bolsa en otros bancos de sangre. Hasta ahí hemos llegado. Y si no tienen para hacer la prueba serológica, mandan al donante a que se haga la prueba serológica en algún laboratorio externo al banco de sangre. Imagínense eso, y esa gravedad. O sea, de verdad, esto es una cosa increíble lo que pasa aquí en este país. Para concluir, ¿cómo está la situación en el Banco Municipal de Sangre? El Banco Municipal de Sangre pues no escapa a nada. Primero, no hay personal, empezando por ahí. No hay personal que atienda a los donantes ni que hagan los procesos. O sea, allí cualquiera llega en algún momento y lo colocan en algún sitio para que haga determinadas pruebas o para que atienda a los donantes. Pues hay escasez. El laboratorio de estudios especiales que había allí, eso no existe. Ahí faltan reactivos. Los bioanalistas que procesan la serología, pues no es personal del banco de sangre, sino son como contratados y van en escasas horas a realizar la serología. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que no hay un control adecuado de ninguno de los procesos que se realizan. Entonces, bueno, el Banco Municipal de Sangre está muy mal porque no tiene presupuesto. Allí eso funcionaba como un instituto hematológico y todos los laboratorios están cerrados, incluso hasta el de hematología. Y hay una consulta hematológica.
Le agradecemos por haber estado hoy con nosotros y bueno, seguiremos atentos aquí a la orden cuando necesiten difundir información. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sí es bueno alertar a la población porque la población a veces saca de donde no tiene dinero para pagar una sangre o un componente sanguíneo para su familiar que a lo mejor ni le va a servir para nada o más bien lo mata o le transmite una enfermedad. Muy grave, muy grave. La doctora Nelly Vázquez de Martínez con nosotros, hematóloga del Banco Municipal de Sangre y representante del Grupo de Medicina Transfusional de la Sociedad Venezolana de Hematología.